En este video, mostraré cómo usar Desmos.com para explorar las transformaciones de funciones. Donde si g de x es una transformación de f de x, podremos explorar cómo los valores de a, b, c y d afectar el gráfico de la función básica o principal. Para esta exploración, dejaremos que f de x sea igual a la raíz cuadrada de x, y que g de x sea igual a la raíz cuadrada de la cantidad b veces x más c más d. Luego tendremos controles deslizantes para cambiar los valores de a, b, c usando Desmos.com. Entonces, el primer paso es ir a Desmos.com. Y haga clic en Iniciar gráficos. En el número 1, ingresaremos y es igual a sqrt para la raíz cuadrada, y luego x, ingrese. Y luego, en I2, graficaremos las transformaciones de esta función, por lo que ingresaremos y es igual a veces sqrt, y luego b, abrir paréntesis. X más c, paréntesis de cierre, flecha derecha y luego más d. Y observe cómo tenemos una opción aquí para agregar controles deslizantes para a, b, c y d, hacemos clic en todos. Observe que los intervalos para a, b, c y d son de 10 negativos a 10 positivos, cambiemos esto de 4 negativos a 4 positivos con el paso de 0.25. Así que haremos clic en el negativo 10, ingresaremos negativo 4, tab, 0.25, y lo mismo para b, c y d. Haga clic en el negativo 10, negativo 4, pestaña, 4, pestaña, 0.25, y así sucesivamente. Ahora, para comenzar, queremos que ambos gráficos sean iguales. Entonces, queremos que el gráfico azul sea, y es igual a la raíz cuadrada de x, necesitamos establecer a en 1, b en 1, y c y d en 0. Entonces tenemos a es igual a 1, b es igual a 1, cambiaremos c a 0, y d a 0, y observemos ahora que tenemos la misma gráfica. También podemos hacer clic en la llave inglesa y hacer clic en modo proyector para hacer que los gráficos sean más gruesos, y luego hacemos clic en cualquier parte del gráfico para cerrar ese menú. Entonces ahora podemos cambiar el valor de a y ver cómo afecta el gráfico. Vuelva a establecerlo en 1, cambie el valor de b, vea cómo afecta al gráfico. Vuelva a establecerlo en 1, cambie el valor de c, vea cómo afecta el gráfico. Vuelva a ponerlo a 0, cambie el valor de d y vea cómo afecta al gráfico. Después de explorar estas transformaciones, es posible que desee revisar las siguientes notas. Aquí tengo algunas notas sobre reflexiones, aquí tengo algunas notas sobre estiramientos verticales y compresiones, y aquí hay algunas notas sobre estiramientos horizontales y compresiones, así como cambios a la izquierda, derecha, arriba y abajo. Espero que encuentres esto útil.